Gracias, Edna. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jorge. Listo. Bueno, hoy nuestra clase número 20. No, pero espere. Sí. Es el último día, compramos con el protocolo normal. Punto número 1 de la agenda. Chisme. ¿Quién tiene el chisme de hoy? Pero algo bueno, así, una separación, un rompimiento, unos cachos, una cosa chévere. ¿Sí? Algo que me haga... Ahora se me quedaron las gafas. A ver, ¿quién? ¿Nadie? Ustedes son muy aburridos. ¿En serio nadie tiene nada que decir? Ah. Bueno, ¿sí están en clase o no están en clase? Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hubo de eso? ¿Nada? ¿Van a terminar este curso así, en blanco? Qué chisme. Por ejemplo, Camilo. Pues profe, lo único es como un chisme, pero ya como de seguridad. Resulta que están llegando a los conjuntos residenciales y llegan a la portería y la persona o las personas le dicen al portero, hágame un favor, soy el propietario de la casa tal, voy a ir a hacer unos retoques. Y en ocasiones el portero se confía y pues deja ingresar al personaje, sí. Entonces ahí es donde están presentando pues esos hurtos. Pues lo digo porque pues aquí llegaron a preguntar por la casa aquí donde yo vivo. De hecho, pues estaba mi señora y mi hijo y llegaron de una vez llegó el dueño de la casa, le salió a la dueño puerta. Sí, y no, cuando se dieron cuenta que realmente estaba el dueño de la casa, pues los tipos salieron corriendo. Entonces, es para tenerlo presente y siempre estar uno desconfiado y cerciorarse de que realmente no vaya a pasar absolutamente nada. Botan el anzuelo, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo le he dicho a Camilo, venga que le dije a Camilo, por ahí fue que lo vi en la otra página. Camilo, un chisme. Un chisme, pero ¿qué chisme le cuento yo? No sé, cualquiera, así bien íntimo. Uy, no. No. Sí, porque es que... ¿Cómo le ocurre, profe? No, pues que, profe, que le comento así extraño. No, serían cosas de trabajo, porque es que el diario vivir es el trabajo. Bueno, cualquier cosa, dígame, cambio de secretaria, alguna cosa así. No, la secretaria sigue siendo la misma, ¿sí? No, el trabajo, digamos, que nos tiene, digamos, en este momento así bloqueados es el precio, el costo de los materiales, ¿sí? Oiga, sí, digamos, Camilo, imagínese que estamos buscando para hacer un cambio de piso de unos pequeños metros. ¿Cuántos metros son, amor? 10 metros. Porque es una terraza allí en Madrid y se humedeció, sí. O sea, la humedad terrible. Entonces, pero esa baldosa, Camilo, está por los cielos. Todo, profe, todo está carísimo. ¿Todo? Todo. Desde una puntilla en adelante está costoso. Y no hay una razón de ser. O sea, antes, primero fue el COVID, luego fue el paro, se levantó el paro y la pandemia, pues, se ha ido volviendo toda la normalidad y todo sigue represado, costoso. ¿Subieron los precios y los dejaron así? Sí, claro. Una varilla media que costaba 18.000 pesos, llegó a valer 34.000 pesos y ahorita están 27, 28.000 pesos. No sea salvaje, ¿una varilla? Una varilla.
amarilla. Y pues así todo, ¿no? Claro. Ese enchape, aluminio, vidrio, no, todo está loquísimo. Sí, el vidrio templado. ¿Qué es lo que pasa con los vidrios templados? Yo mandé a hacer una bendita cosa ahí chiquita de vidrio templado. Llevan un mes y que no, que es que la fábrica no sé qué, que no tienen, no sé cuál es la excusa. O qué material usan ellos. No, lo que pasa es que está represando mucho el material. Y eso Está lo represan es para sí mismo, para justificar el sobrecosto. para subirle, lo guardan. Sí, claro. O sea, cada día sí ve que se confirma mi teoría de que somos un país de pícaros. El rico va a ser más rico cada día y el pobre, pues, va a estar jodido. Y como no hay ley, Exacto. como no hay ley que proteja al menos O sea, no hay nada que regule eso. nada, sí. Yo me puse, ayer quedé tan triste con esa exposición, no porque la hubieran hecho mal, sino precisamente porque la hicieron muy buena. Entonces queda uno así como, y me puse a mirar dónde estaba Samuel Moreno, ¿sí? Y no, el hombre sigue a cuerpo de rey. ¿Mm? A Pues cuerpo de rey. hay un dicho, ¿no? Que dicen que si usted va a robar en este país, tiene que robar hartísimo. Oye, ese dicho sí, Camilo, es terrible. Usted no puede robar poquito, usted tiene que robar acá billones. Ese dicho es de típico colombiano y lo que nos identifica. Si va a robar, no robe poquito. Robe harto para que la mitad se le quede con los abogados y luego, después de unos añitos, disfruta la otra mitad. Y para que el gobierno no le dé tan duro. Y para que el gobierno no le dé tan duro, sí, sino la investigación sí es exhaustiva. Sí. Bueno, pues Camilo, el chisme estuvo como tristongo ahí, sí. No, el chisme no, alguien con un chisme Eso que fue una valga la pena. reflexión, no un chisme. Sí, fue una... Bueno, profe, pues, ¿qué le cuento? Ay, qué pena, compañeros, sin la mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Que yo estoy en la página número 4 de mi... Ah, no, lo que hay son manos levantadas y yo preocupado. Empecemos por las mujeres, que por lo general son más comunicativas. Laurita, por favor, ilústranos. No, yo no soy chismosa. No Pero dije resulta, chismosa, dije a comunicativa. buen Que... entendedor, pocas palabras. Sin embargo, sí pasó algo acá cerca. Yo vivo por Prado Veraniego. Sí. Por la 129, cuando salíamos acá con mi amiga del apartamento hacia el trabajo, vimos que había unos policías y ella pensó que era que estaban tomando tinto, pero sí, y aparte de tomar tinto, lo que pasa es que robaron un banco que queda acá cerca, Ah, que es mi banco, y se lo tomaron tan literal que se tomaron mi banco y robaron unas cosas ahí. Salió creo que en City TV y por ahí estuve leyendo y cogieron a una señora y a un señor y otros se fueron a la fuga y estuvieron disque corriendo por las cuadras, como que hubo un despegue ahí hubo fuerte. boroló. Sí. Tenaz, ¿no? Ese chisme está muy, muy duro, muy cruel para ser el último día, Laura. ¿No serían los de Dickie J de la película de Jim Carrey? No, Ay, Dios mío. pero toca así chismes traumáticos, pero chisme que se separó quién, o sea, no, esos chismes no, ¿No? Bueno, no hay de está bien. esos. Bueno, no hay de eso. Entonces, Jorge Manuel. Profe, no es chisme, sino lo que estaba hablando usted con el compañero Camilo. Y es que sobre todo el vidrio de 4 y 5 milímetros está supremamente escaso en el mercado. Entonces, por eso las Es por propietarias eso, subieron tanto. por eso es que el vidrio está... O sea, depende de cuántos milímetros es el vidrio que usted manda a hacer su trabajo. Eso es para un balcón, es como de 5. Sí, si es de 5 está súper escaso, pero igual se consigue, pero a un precio muy elevado. Pues la verdad sí, me arrepentí. Sí, o sea, en este momento usted paga un 40% más de lo que hubiera costado hace 3 meses.
Sí, fue una mala decisión. La verdad fue una mala decisión. Pero bueno, ya ni modo. Asumirlo. Gracias, Jorge. Diego. Profe, pues, de todas maneras, con respecto a su clase, pues, me ha parecido excelente, muy gratificante y enriquecedora. Pero no solo yo, aquí siempre esperan que usted ingrese o abra la clase porque siempre lo quieren escuchar y verlo por un ladito. Y es mi señora que dice que es el profe que más le ha gustado. Entonces, Tranquilo, Diego, podemos ser felices los tres, eso no te preocupes. eso dije, pues, pero con el precio de los materiales queda No, como pero con duro el precio de agrandar los el cuarto. Sí, está duro. Sí, No, qué señor. alegría. Un saludo especial a tu señora. Vale, profe. Gracias, Diego. Carlos. Sí, profe, gracias. Buenas noches. Tengo de lado y lado de los robos, que aquí en el barrio un compañero con los que montó cicla, le robaron la cicla hoy. La dejó un momentico ahí donde todos paramos siempre a tomar gaseosa. Sí, y se Y quedó fue sin a pagar cicla. sí, fue a pagar y se le llevaron la cicla. No, hermano. No, Y ¿qué eso pasa? pasó. Y aquí también, pues, aquí también lo escucha mi familia, profe, que cuando llega la hora de la clase se hacen ahí Ay, y ¿ya ante modo, tiene tribuna? ¿Tiene tribuna sí, la casa? y ellos están pendientes ahí para escuchar esta clase. Por ahí está. Por ahí allá veo a alguien. Y mi esposa también Hola, está atrás. ¿cómo te Eso llamas? era, profe. Elizabeth, Elizabeth. Muy, un placer, Elizabeth. Yo me llamo Víctor Hugo. Más conocido como el profe Víctor Hugo, Elizabeth. bueno, ¿Listo? Me profe, alegra verte. mira, Gracias, Carlos. Gracias. Muy amable. Bueno, y Sebastián. No, pues dos. Uno que acá también es como la novela de 8 a 10. Ay, ¿qué tal? Es que, mami, mira lo que está. Que ese Sebastián sí me hizo reír. Que arranca que yo soy como la novela de 8 a 10. La familia se hace atrás a escuchar todas las locuras que yo. Ay, no. No, yo tengo un chisme buenísimo. A ver, Es suéltelo. pero no puede saber todo el mundo. No, no, Que usted Julián tranquilo que Rey esto va a no ser sale de papá. Sudamérica. Que Julián Rey va a ser papá. ¿Quién? Julián Rey. ¿Julián Rey va a ser papá? Sí, pero chito. Bueno, no, nadie le diga nada. O sea, todo el mundo callado. Nadie, ¿sí? ¿Y cómo le va a poner? ¿Caucho roto o algo así por el estilo? ¿Caucho roto, Rey? ¿No? Dijo, no, fue debidamente planeado. Sí. Se va a llamar Cristóbal Rey. Cristóbal Rey, mejor dicho, le va a dar una responsabilidad muy grande a ese muchacho. ¿Y ya sabe que es hombre? Es macho, sí, es hombre. Uy, qué bueno, felicitación. Oiga, démosle un aplauso a Julián, que no todo mundo se embaraza el día de hoy. Un aplauso para Julián. Acabas de iniciar un emprendimiento nada fácil y cada día menos fácil. La ventaja es que eres joven, entonces eso te da un poder de adaptabilidad a la generación que vas a tener ahí distinta, ¿no? Pero vas a tener una generación, o sea, ¿sabe cuál es la cuestión de esa generación? Que uno no sabe qué trabajo va a haber para él. No tiene uno ni idea. En estos momentos, si yo programara una universidad, no sabría qué carreras poner, porque no sé qué carreras van a ser las que se necesitan en 10 o 15 años. O sea, vamos a unas velocidades tales que no sabemos cuál es el trabajo ni qué forma de trabajo. Mire cómo volteó esto en un año. Todos esos jefes que no les gustaba el teletrabajo porque solo piensan que viendo la gente y que el trabajo se maneja hora nalga, ¿no? Entonces que por temor y desconocimiento de la tecnología no lo crean, les tocó creer. Chao.
O sea, les tocó, ¿me entiendes? Todos nosotros los profesores que nos absteníamos de meternos en la tecnología, de sumergirnos en la tecnología, nos tocó, ¿me entiendes? Y unos a un alto precio. Hay gente que, mire, yo tengo una cantidad de compañeros que decidieron pensionarse solo por no poner, ay, yo no me voy a poner a, no, a aprender ahorita a la altura de esto, dijo eso para dominar ese Facebook y ese WhatsApp, eso no. Entonces yo prefiero renunciar. Y se retiraron, ¿en serio? O sea, se agobiaron con la tecnología. Entonces la generación de ese bebé de Cristóbal va a ser dura. Tienes que tener un poder de adaptación muy fuerte. Así va a ser, profe. Muchas gracias y muchas gracias a todos. No, bien. No, allá te llegará la caja de pañales. Sí, porque eso solo de aplausos no vive el chino, sí. Aquí me va bien, 40 Un baby shower virtual toca hacer en diciembre. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Julián. Si ve, esos son los chismes. A ver, Laura, aprenda, mamita, aprenda. ¿Sí? Eso es un chisme, así se llama. Bueno, listo, cerrado el chisme. Volvamos a la modalidad, mantengámosla a la última clase. ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? ¿Qué les quedó? O sea, esa platica que invirtieron y que va a llegar a mi bolsillito, ¿sí? ¿Qué les quedó de ayer? Jorge levantó la mano. ¿Qué le quedó de ayer, Jorge? Hablamos del proceso 8000. Del proceso 8000, sí, hablamos. De Reficar, de los desfalcos que hubo en Colpuertos. De los desfalcos de Colpuertos. En otro puerto de la costa, pero no me acuerdo ahora el nombre. Jorge, pero más que puntualizar cada uno de los casos de corrupción que vimos ayer, ¿cuál es el englobe que te dejó la clase? O sea, uno a veces sale con unas ideas de la clase que te dejó. El englobe es que, como dijeron los nules, que no lo mencionaron ayer, pero bueno, que también robaron muchísimo a la ciudad de Bogotá. Los nules en una audiencia dijeron que la corrupción era inherente al ser humano. Sí. Y el colombiano tiene supremamente marcado eso, o sea, y no estoy refiriéndome al colombiano de a pie, sino al colombiano de saco y corbata, o sea, de saco y corbata que se cree más que los demás en la sociedad y finalmente es el que más daño le hace a la sociedad, o sea, tiene la corrupción más marcada en la frente, en el corazón, o sea, entonces de nada sirve todo lo que aprendieron en la universidad porque aprendieron fue a robar, entonces perdieron la calidad de ser humano para dirigir un país y para estar al frente. Y lo otro, Jorge, es que aquí lo importante también es ustedes están jodidos, hermano, porque ustedes están en la Universitaria de Colombia. Entonces ustedes, los que van a robar poquito. O sea, de malas, ¿sí? Si querían robar harto, debieron haberse inscrito en la Javeriana, en los Andes, en el Rosario, o sea, donde de verdad de allá sí salen los que son máster en eso. Triste. Diego. Bueno, profe, pues con respecto a la corrupción que existe en Colombia, pues nunca había pensado de que en 1900, a inicios de 1900 o 1800, bueno, la historia del 1597. 1597 fue el primer acto de corrupción en este hermoso país. Sí, imagínate. Correcto. Pues son cosas que uno nunca se va a preguntar de dónde vienen, ¿sí? Y acaso fueron unas pocas monedas el primer acto de corrupción y hoy día son millones. Entonces va en un crecimiento exageradamente y la oportunidad lo hace y cada quien pues se juntará pues con esos
esos entes, pues entes, cosas con ojos, pues, podemos decir, y, y en qué nos vamos a convertir, porque pues la oportunidad hace al ladrón, ¿no? Lo importante es que ya sabemos qué debemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿no? Y con nuestro ser para atacar eso, ¿no? Es importante, o sea, es importante reconocer los hechos del país, ¿sí? Y en el nivel de doble moral de, de crisis ética que tenemos, pero también lo importante es saber que podemos de verdad hacer algo, ¿sí? Acuérdense que también nuestras buenas acciones se multiplican exponencialmente. Así al principio nos traten de tontos, ¿no? Este es tan pudiéndose ganar eso ahí, metiéndole varilla más delgada. Y entonces pilas con eso. Ya por lo menos saben, si lo hacen con conciencia, o sea, es porque son malos, perversos, corruptos. Pero como ustedes no van a ser así, son unos angelitos, entonces Como por eso estamos le contentos. decía la mamá a Escobar, si va a hacer algo mal, hágalo bien. Imagínense. No, eso borren, esas mamás ya no dicen eso. John, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. ¿Qué más? Pues a mí de lo de la clase de ayer, lo Sí, que más me llamó la atención fue cuando trataron sobre el tema de DMG y el DRF, sí, pues las pirámides. uy, me dio duro porque uno pues DMG pues nació en Mocoma, ¿no? Sí, En el claro. Mayo, por estas partes. Y otra fue que lo de DRF eso también fue en Pasto. Entonces fueron como dos cerebros del mismo sitio, De la región, John. de la región, Dos paisanos. los paisanos, mejor dicho. Y los paisanos pues me robaron. Uy, sí. Y esas eran épocas en donde yo iba a ser padre, papá, y pues nada, digamos que todo el dinero que había ganado de trabajos, yo he trabajado desde pequeño en construcción, hacía trabajos en donde los vecinos, y llegué y lo invertí allá, y pues iba bien, la rentabilidad iba súper bien. Entonces, yo nunca había tenido en mi mano, había tenido 4 millones de pesos en mi mano. Sí. Y hubo el momento en el que el porcentaje se tenía que recibir el 120%. Entonces Sí. era el doble y más. Yo dije, no, lo voy a invertir. Y dije, no, listo, lo voy a invertir. Y todo mundo, pues pensábamos que ese iba a ser el mejor diciembre, que ya no íbamos a tomar cerveza ni chicha, sino que íbamos a tomar whisky, bueno, en fin. Sí. ¿Qué pasó? Pues nada, se nos llevaron la plata. Ay. Y las personas, a veces habían personas que en mi pueblo se ganaba 12,000 pesos el día en jornal, trabajando la tierra. Y en construcción se ganaba 15, 16,000, 17,000 pesos, era lo que ganaban en esa época. Entonces, las personas, hubo un momento en el que yo fui a hacer fila, cola, a escoger turno para que las personas vayan y metan dinero. Entonces, por ir a hacer la cola, ahí me pagaban 50,000 pesos el turno, el solo turno. De hecho, me iba desde las 10 de la noche con 2 amigos, pues llevábamos cervecita y nos quedábamos sentados ahí en esa esquina hasta el otro día, y al otro día, pues nada, nos levantábamos un poquito tomados y teníamos 50,000, y a veces vendíamos doble el turno, entonces nos ganábamos 100,000 pesos. De eso, pues a ganar 15,000, 16,000 pesos el día, no, pues nosotros nos íbamos a tomar todas las noches allá a sentarnos casi un mes, esperando que fueran a invertir las personas. Y pues ya después de que se fueron, pues ya que hubo los saqueos y todo eso, pues nada, más de uno nos quedamos con los brazos cruzados y esperando a ver los trabajos que habíamos rechazado antes, volver a pedirlos otra vez. Eso fue lo que recordé pues con los compañeros. Uy, claro, qué recuerdo. Terrible recuerdo, ¿no? Terrible experiencia, recuerdo. Experiencia, John, ¿qué experiencia? Resultado de eso.
No, lo uno que pues las cosas desde ese momento, por ejemplo, pues ahí hubieron varias cosas en las que me llamó la atención de pronto de invertir, pero creo que la mejor inversión pues que uno puede hacer, una es en uno mismo, ¿sí? Y otra Sí. es que es con trabajo, digamos, con trabajo duro. A veces hay, como se dice, la manera de enriquecerse de otras cosas, pero aquí ya creo que entran los principios prácticamente de la familia. Claro. De no dejarse, y otra, el temor también a volverse a volver a caer, a volver a perder y a volver a comenzar nuevamente de cero. Creo que se comienza de cero muchas veces, no solamente digamos que cuando a uno lo tumban, sino se comienza de cero cuando, pues nada, en las relaciones, comienza de cero pues cuando tienes problemas con la familia, En las cuando te va mal amistades. sí, en la universidad, bueno, lo que sea, se vuelve y se comienza de cero y se da una nueva oportunidad. Entonces, creo que en esas pequeñas cosas, creo que está como lo mejor, ¿no? Sí, la mejor inversión definitivamente es trabajar duro, ¿no? Es esforzarse. Y lo otro, mira John, que esa casa que hicimos, que yo la llamo la casa Génesis, ¿sí? Tiene que estar clara en nuestra cabeza. Cuando está clara, uno lo piensa varias veces. Yo casi caigo, mejor dicho, había sido la debacle mía en ese momento. Pero afortunadamente había empezado un proceso que me llevó inclusive a terminar solo, es decir, a finalizar un matrimonio, porque había empezado un proceso así y eso me sirvió, o sea, coincidió el momento mío de crecimiento con lo que estaba sucediendo. Eso me permitió que no me doblegara, porque estaba muy fuerte en ese trabajo, haciendo esa casa. Entonces tenía claro cuál era mi valor ético, tenía claro cuál era mi habilidad, la que me iba a ayudar a salir adelante, y tenía claro cuál era mi cualidad, la que me iba a identificar con la gente amiga mía, con el círculo de amigos. O sea, cómo me iban a... Entonces lo tenía tan claro en el momento que me ayudó. Y fue una coincidencia, pues, afortunada, porque o si no, muy seguramente había caído muy fácilmente. Pero lo importante es lo que se aprende, ¿no, John? Lo que se aprende. Claro. Y ya no volver a caer ni por el chiras, ¿no? O sea, no lo enseñan una vez. Claro, no, sí, eso. Acuérdese que al marranito no le quitan las orejitas 2 veces. ¿No? Sí, señora. Bueno, sí, muy bien. Sergio, muchas gracias. Bueno, no se perdió la plática ayer, eso estuvo bien. Sergio, somos todo tuyo. Profe, hay un dicho que dice el abuelito de mi mujer. Le preguntan, bueno, abuelito, ¿y usted ha sido infiel alguna vez? Y llega y dice, no, ni lo volveré a hacer. Era eso. ¿Usted ha hecho qué? Que si usted ha sido infiel alguna vez. Que si ha sido infiel. Y él responde, no, ni lo volveré a hacer. Para que lo note ahí. Dijo para apuntarlo. Ese está bueno, está bueno. Está bueno. Bueno, buen dicho, buen dicho. Listo, Sergio. Dale. Listo, profe. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Vamos a comparar. ¿Ahí se pueden ver la presentación del documento? ¿Ambulancia? ¿Ahí se pueden ver la presentación? Ya, la estamos viendo. Historia del narcotráfico. Listo, perfecto. Bueno. Bueno, buenas noches nuevamente. En compañía con mi compañero John Miticanoy, vamos a hablarles un poco sobre la historia del narcotráfico en Colombia. Para ello hemos dispuesto la exposición en 3 puntos que consideramos quizá los principales. Uno es un marco histórico de... Perdón, Sergio. Sergio, ¿Sí, espérate un momentico. ¿Soy yo el que estoy escuchando bajito o todos? ¿O están escuchando bien y soy yo el que tengo que mejorar? No, se le escucha bajito y distorsionado, profe.
Sí, Sergio, está un poquito bajito. Tienes que hablar un poco más duro. Ok. Esto me hizo ya. Espera, profe, un momento. La historia del narcotráfico en Colombia. Listo. ¿Se escuchaba mejor, peor? Perfecto. Como un Listo, cañón. listo. Listo, perfecto. Eso, listo. Bueno, entonces en conjunto con mi compañero John Miticanoy hemos dispuesto la exposición en 3 elementos principales. Uno es un marco histórico sobre cómo se da el surgimiento del narcotráfico, cómo pues termina llegando a Colombia. Después hablaremos sobre los grandes capos de la época del siglo XX. Y ya finalmente abordaremos un poco lo que es el narcotráfico en el momento actual de la historia colombiana. Y pues su relación con la política y todos estos temas. Sí. Bueno, entonces partiendo de este punto, bueno. Listo. Bueno, primero, el consumo de ciertas sustancias ha estado muy presente en las culturas precolombinas en general de América y pues de muchas otras culturas nativas del globo. Específicamente en Colombia, pues existía la práctica del mambeo, que consistía pues en mascar hojas de coca. Esto se hacía con un fin cultural debido a que, bueno, las tribus tenían que desplazarse a largas distancias. Esto generaba también como un efecto, digamos que reducía los efectos del cansancio, quizá por verlo de alguna forma. También tenemos otras prácticas rituales como es el consumo del yagé y todos estos que pues tienen fines rituales del desarrollo y el crecimiento pues de las culturas. Primero pues por abordar ese tema, las drogas han estado presentes, pues más que las drogas, las sustancias que afectan los sentidos han estado presentes en las culturas nativas, pero no por ello eran malas, tenían fines medicinales, culturales, rituales, muchas otras circunstancias. No era un comercio como tal, ni una situación de lucro pues, o beneficio personal de las culturas. ¿Dónde empieza a presentarse el narcotráfico como tal? Esto surge en las guerras de Indochina, cuando Indochina intenta independizarse o intenta dejar de ser una colonia francesa. En estos países se consumía mucho lo que es el opio, se comerciaba con el opio y todas estas circunstancias. Entonces, se desata una guerra y con el apoyo de China, pues estas tierras terminan por desplazar a los franceses, pero para financiar sus ejércitos también se empezó a comerciar con el opio, a traficarlo y pues generar lucro para comprar armas, para comprar equipo técnico y táctico militar. Y a su vez los soldados franceses pues también empezaron como a llevar estas sustancias a sus tierras y a comerciarlas y a distribuir como este tipo de usos recreativos de esta droga, que era el opio, entre pues sus comunidades como tal. Se da el desplazamiento de los franceses y bueno, hay como un periodo, pero después suceden otras circunstancias. Se sacan a los franceses, pero entonces Vietnam empieza a buscar la independencia de Indochina, la actual Laos y Camboya. Y aquí se desatan unas dinámicas de guerra, la posterior guerra de Vietnam. Y bueno, aquí sucede algo y ya es con la guerra de Vietnam, pues todos sabemos que los Estados Unidos empieza pues, a atacar, a apoyar como intervenir en este conflicto armado.
Y los soldados, pues esta fue una guerra muy cruda, muy fuerte para los norteamericanos. Una guerra que perdieron, que pues ellos no lo reconocen, pero es una guerra que los norteamericanos perdieron. Porque pues los vietnamitas eran astutos, eran inteligentes, usaron su entorno y todo esto. Entonces fue una guerra muy cruda para los norteamericanos. Y el producto de este estrés y de todas estas tensiones psicológicas que estaban presentando los soldados norteamericanos, empezaron a consumir sustancias, como lo fue el opio, empezó a aparecer el uso recreativo de la marihuana como para desestresar y mantener en un estado pues alterado de la conciencia de los soldados. Y con el apoyo de la CIA, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos empieza a hacer circular estas sustancias con fines económicos. Entonces se empieza a crear como un cártel dentro de la CIA que empieza a traficar a introducir este mercado de estas drogas hacia Norteamérica. Y a estas fuerzas aéreas impulsadas por la CIA, este tráfico se le llamaba la Air Opium. Bueno, empiezan a darse ahí como varias situaciones. Y bueno, John F. Kennedy empieza a percatarse de esto y empieza como a generar políticas para perseguir, cazar y judicializar a los traficantes del opio y de drogas en este contexto. Aquí, bueno, hay una intervención por parte de China y ellos empiezan a venderle ciertos químicos a los vietnamitas y a partir de estos químicos los vietnamitas empiezan a transformar el opio mediante unos procesos pues ahí químicos, empiezan a transformar este opio y la sustancia que se puede sustraer al destilar, al procesar el opio, lo empiezan a convertir en heroína, que es una droga mucho más potente, mucho más adictiva, y se le empiezan a dar a los norteamericanos, los empiezan a volver adictos, y bueno, ahí se crea un mercado nuevo para una nueva droga mucho más poderosa, mucho más adictiva, como es pues la heroína. Entonces las dinámicas de Estados Unidos empezaron a hacer derrotar a los soldados. Entonces enviaban 6 meses unos pelotones, después los retiraban y enviaban nuevos soldados. Cada 6 meses se repetía este proceso. Pero eso generó un efecto adverso porque empezó a crear más adictos que volvían a Norteamérica, volvían con drogas, volvían con los efectos y lo que ocasionaba esto y empezaban a distribuir esta idea dentro del pueblo norteamericano. Entonces se empieza a generar pues un tráfico cada vez más fuerte y lo que les decía, impulsado también desde la CIA y todo esto. Entonces hay un contexto histórico muy fuerte de dónde surge como tal todas estas redes de tráfico. Y pues posterior a ello pues vienen los movimientos del hipismo que estuvieron presentes cuando estaba todo esto de la guerra de Vietnam y todo eso, y pues, los hippies eran pues consumidores de drogas, sobre todo marihuana. Entonces eso empieza a crear una demanda en el público norteamericano porque era pues un movimiento juvenil principalmente. Entonces se requería muchísima marihuana para distribuirla. Esto empezó a generar más cadenas de tráfico. Principalmente el distribuidor de los norteamericanos para este contexto cuando estaba el hipismo fueron los mexicanos, pero pues cuando la demanda incrementó, pues desde Colombia se empezó a ver como una oportunidad y también se empezó a traficar. Eso lo veremos más adelante. Es un poco para que tengan como el contexto histórico de donde aparentemente, por lo que conseguimos averiguar, empieza a surgir el modelo del narcotráfico. Empieza con el opio, se transforma en heroína, aparece la marihuana. De los mismos ácidos con los que producen la heroína se extrae el LSD, que es un ácido también muy potente, muy adictivo, que genera un efecto psicodélico, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les quiero proyectar un video que habla sobre la guerra contra el tráfico. Entonces, veamos. Para compartir con audio, comparto normal y... ¿Para compartir? Ah, ya, con audio aquí dice. Abajo dice share, ¿sí? Sí. Eso, para que te coja el sonido. Ahí ya pueden ver la pantalla morada, sí. Sí.
Ok, perfecto. Hace más de 40 años, el presidente estadounidense Richard Nixon declaró enemigo público número 1 el consumo de drogas y comenzó una campaña global sin precedentes, la guerra contra las drogas. Hoy en día la cosa está así. La guerra contra las drogas es un enorme fracaso con consecuencias imprevistas y devastadoras. Encarcelamientos multitudinarios en los Estados Unidos, corrupción, desestabilización política y violencia en Latinoamérica, Asia y África, e incumplimiento sistemático de los derechos humanos en el mundo ha afectado negativamente a millones de personas. Todo a la vez que derrochamos miles de millones de dólares anuales solo para crear y alimentar a poderosos carteles de la droga. Mientras tanto, el objetivo de la guerra contra las drogas parece menos alcanzable que nunca. ¿Cómo ha podido pasar? La estrategia esencial de la guerra contra las drogas es que si no hay drogas, no hay problemas. Por tanto, casi todos los esfuerzos de las últimas décadas se han centrado en erradicar el suministro de drogas y encarcelar a los traficantes. Pero así se ignoran las más elementales fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Si reduces la oferta de algo sin reducir primero la demanda, el precio sube. Aunque con otros productos esto puede disminuir las ventas, no sucede con las drogas. Al mercado de las drogas no le influye el precio. Siguen consumiéndose con independencia de su costo. De modo que el efecto es promover la producción de más drogas y reclutar más traficantes, lo que aumenta su disponibilidad. Algo que se conoce como el efecto globo. Aunque se destruya la producción o ruta principal de una droga, el suministro para el usuario final no disminuye. Un ejemplo perfecto de esto es la metanfetamina o cristal. La administración estadounidense intentó parar su producción regulando estrictamente la venta de las sustancias empleadas en la elaboración. Así forzaron que los grandes productores dejaran de fabricarla, pero no contaban con que se iniciarían miles de operaciones a pequeña escala por todo el país, principalmente en ciudades pequeñas y comunidades rurales con sustancias que no estaban reguladas. Ante ello, algunos estados intentaron disminuir el suministro de meta casera, limitando la venta de más sustancias, lo que redujo drásticamente su producción a pequeña escala. Pero el suministro de meta siguió igual. Los carteles mexicanos se hicieron cargo inmediatamente y empezaron a producir a gran escala. Su meta era mejor que la previa y tenían mucha experiencia en el contrabando, de modo que todos estos esfuerzos consiguieron que la producción de meta fuera más profesional y la droga más potente, sin que el suministro disminuyera lo más mínimo. Es imposible ganar esta guerra atacando el tráfico. No es solo que las drogas sean muy accesibles y que la demanda no caiga, además algunas son más puras que en el pasado. Pese a un presupuesto de unos $30,000 millones, la eficacia de la administración estadounidense para evitar la importación y tráfico interno de drogas en los Estados Unidos es inferior al 1%. Para muchos menores del mundo es tan fácil conseguir drogas ilegales como alcohol. Y esto no termina aquí. La prohibición puede prevenir que algunas personas consuman drogas, pero el proceso provoca enormes daños a la sociedad en su conjunto. Muchos de los problemas que asociamos a las drogas en realidad los han provocado la guerra en su contra. Por ejemplo, la prohibición ha fortalecido las drogas, como hay que guardarlas en el menor espacio posible, cuanto más potentes sean, mayor el beneficio. Sucedió igual con la prohibición de beber alcohol. Aumentó el consumo de los licores fuertes frente a la cerveza. La prohibición de las drogas también ha provocado más violencia y asesinatos en todo el mundo. Puesto que las mafias y carteles no tienen acceso a los sistemas legales para resolver las disputas, recurren a la violencia. Esto ha llevado a una incesante espiral de brutalidad que no deja de crecer. Algunos estiman que en los Estados Unidos los homicidios han subido entre un 25 y un 75% por la guerra contra las drogas. Además, se calcula que en México, al otro lado de la frontera, ha habido unos 164,000 asesinatos entre 2007 y 2014, más muertos que en las zonas en guerra de Afganistán e Irak combinadas en el mismo periodo. Pero donde la guerra contra las drogas puede hacer más daño a la sociedad es con el encarcelamiento de consumidores no violentos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una de las fuerzas impulsoras de la guerra contra las drogas, sus ciudadanos suponen el 5% de la humanidad, pero sus presos equivalen al 25% de la población reclusa mundial, principalmente por las duras condenas y los mínimos obligatorios. Algo que padecen especialmente las minorías. El 40% de todos los presos son afroamericanos. Y aunque el porcentaje de chicos blancos consumidores es mayor, es 10 veces más probable que por delitos de droga se arreste a los chicos negros. Bien, pero ¿hay algo verdaderamente distinto que se pueda hacer? ¿Hay algún modo de salir de este lío? En los 80 hubo una crisis de salud pública en Suiza por el consumo de heroína. El VIH se disparó y había mucha inseguridad en las calles. Las autoridades suizas probaron una estrategia nueva, la reducción de daños. Abrieron centros de suministro de heroína gratuitos para tratar de estabilizar a los adictos.
Se les proporcionaba heroína de alta calidad gratis, jeringuillas limpias y acceso a salas donde inyectarse, duchas, camas y supervisión médica. También les ayudaban trabajadores sociales con el alojamiento y otros problemas. Eso produjo una enorme caída de los delitos por drogas y 2/3 de los asistentes consiguieron un trabajo regular, puesto que ya podían centrarse en mejorar y no en financiar su adicción. Hoy, el 70% de todos los adictos a la heroína de Suiza recibe tratamiento. El VIH ha caído drásticamente. Las muertes por sobredosis se han reducido un 50%. Y en las calles han disminuido mucho la prostitución y los delitos por drogas. Por tanto, existen métodos que no solo son más baratos, sino que funcionan de verdad en lugar de crear más problemas. La prohibición de las drogas llevó a un sistema en el que se minan los derechos, cuesta enormes sumas de dinero y se crea mucha miseria humana. Todo para conseguir un objetivo inalcanzable. Después de 40 años de lucha, es hora de terminar de una vez la guerra contra las drogas y avanzar hacia algo mejor. Este video ha sido patrocinado por... Listo, bueno, ese era como algo que les quería mostrar ahí. Bueno, ahora mi compañero John Miticano ahí les va a hablar sobre los... Buenas noches. Buenas noches. Esperamos que proyecte las diapositivas. Sí, arranco la exposición con esta frase: los líderes ya no surgen, ahora los arman. Qué mediocridad, de Jaime Garzón. Centrándonos en la época de los años 50, 60 y 70, donde tenemos los comienzos donde tenemos los comienzos con la época del narcotráfico. Arrancando, tuvimos 3 momentos en los que se destacan la marihuana, la cocaína y la heroína. La marihuana, pues, se conocía en ese momento como una planta que llegaba hasta los 3.5 metros de altura y tenía, digamos que era de origen, se cultivaba mucho en la parte de La Guajira. Hacia los años 70 ya surge la cocaína y en la que pues se conocen diferentes tipos de plantas. En estas tenemos la boliviana, tinga, peruana, y aparecen los temas de fumigación, bueno, de erradicación y el consumismo. Aparece la heroína también, como Colombia tiene climas tan versátiles, lo que hace es utilizar todos los climas, y en estos, pues, para el clima frío, es la amapola, que en esos momentos la onza de amapola en los años 60 costaba prácticamente como 700 pesos. Aparecen con estos diferentes grupos armados y con los cuales surge directamente el narcotráfico, las mafias organizadas. Para la parte del narcotráfico, aquí tenemos una pregunta y bueno, si hay algunos compañeros, unas 3 personas que escribían en el chat: ¿con qué se asocia el narcotráfico? A, Pablo Escobar Gaviria. B, la distinción de los colombianos en el exterior. C, negocio ilícito. D, todas las anteriores. Pudieran contestar en el chat, compañeros. En el chat, a ver. Eduardo Pablo Escobar Gaviria. María Orjuela, todas las anteriores. Oscar Mota, todas las anteriores. Lady, Juan David, Edgar, Camilo, Clyde, todas las anteriores. Pues sí, compañeros, digamos que el narcotráfico, a nosotros como colombianos, pues uno nos conocen en todo lado por esta parte, ¿no? Creo que eso es como algo simbólico de lo que con lo que nos han catalogado los pueblos extranjeros, los países extranjeros. Pablo Escobar Gaviria, pues claramente fue como un ícono del narcotráfico, fue muy conocido por ser tan frentero y también por manejar, digamos que las disputas con mucha violencia. Él creó prácticamente un narcoterrorismo
Con el negocio ilícito, claramente, pues el narcotráfico, pues su definición del narcotráfico es que es un tráfico de drogas ilegales que son transportadas clandestinamente de un lugar a otro. En este caso, pues arrancábamos con, inicialmente traíamos la base de coca, la traíamos del Ecuador y del Perú y de Bolivia. Aquí se procesaba en Medellín y es así cuando surge, digamos, que el primer cartel, que es el cartel de Medellín. Para la época de la marihuana, la cocaína y todo esto, aparece un personaje llamado Carlos Leder Rivas, de Armenia, también conocido por las excentricidades que tiene, con un ídolo, en este momento se llamaba John Lennon, ¿sí? Este señor también tuvo tanto dinero que también tuvo hasta una isla, la isla que utilizaba él como ruta para llevar, era como prácticamente por donde tenía que pasar toda la droga antes de llegar a los Estados Unidos, porque habían otras rutas que ya eran descubiertas o en su momento. Él lo que hizo fue cobrar prácticamente que un peaje a la droga. Seguimos la otra diapositiva, compañero. El primer cártel que vamos a ver, uno de los más importantes, es el cartel de Medellín, en donde su jefe principal estuvo Pablo Escobar, Rodrigo González Gacha, Roberto Escobar y Carlos Leder. Pablo Escobar pues fue el que, digamos, que el cabecilla de esta banda. Gonzalo Rodríguez Gachas, pues él también estuvo como en el tema de la parte de la Esmeralda, también fue un ganadero. Roberto Escobar, como siendo hermano de Pablo Escobar, también directamente se ocupaba de los secuestros, de las extorsiones. Y Carlos Leder pues fue el que mencioné al comienzo, el cual manejaba prácticamente las rutas bueno, sí, manejaba prácticamente las rutas. La definición de cártel de Medellín la dan en los Estados Unidos por la Administración para el Control de las Drogas, en este caso la DEA, ¿sí? Por tener prácticamente su epicentro o su lugar de delincuencia en Medellín. Este grupo, el cártel de Medellín, fue conocido porque, pues bueno, tenía en su lista tenía enemigos el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el cartel de Cali, del cual hablaremos más adelante, los Pepes, también hablaremos más adelante, el cartel del Norte del Valle y la creación de cuando se crearon los Pepes, el cartel de la Costa. Gracias a Dios, pues en el estado actual es que ya está desarticulado, tuvo operación en 1976 hasta 1993, ahí hay uno de más. Estuvo activo también en América y Europa. Bueno, los logros que tuvo el cártel de Medellín, primero fue utilizar un modo su estructura, digamos, política, fue un modo populista. ¿Qué es lo que hacía? Era enredar, digamos, que al pueblo y enredar a las personas, dándole regalos, dándole canchas, dándole casas. Pues Pablo Escobar, digamos, que tenía esa estrategia. Él ingresó al Congreso y desde el Congreso, bueno, para poder llegar al Congreso, él digamos, utilizó este modo político. ¿Qué es lo que hicieron cuando ya estuvieron en el Congreso? Que cuando ya se vieron descubiertos, al cartel de Medellín lo descubre o ponen entre la espada y la pared el ministro Lara Bonilla. En ese entonces, Pablo Escobar, pues, digamos que sus negocios turbios los coloca el ministro de Justicia, pues Lara Bonilla, y lo expone. Y es tanto así que lo expulsan del Congreso. Cuando ya es expulsado del Congreso, pues este señor lo que hace es declararle la guerra al gobierno, y el gobierno también toma represalias contra él,
Pablo Escobar lo que hace es, una vez se ve acorralado, manda asesinar al ministro Lara Bonilla. En ese momento, en ese evento, estaba de presidente el presidente Belisario Betancur. Cuando muere Lara Bonilla, lo que hace Belisario Betancur es decir, es prácticamente uno, enojarse porque le mataron al ministro preferido, pues eso es lo que cuenta la historia, y monta una persecución y saca un as bajo la manga que se llama la palabra extradición. Es una palabra con la cual temen pues todos los narcotraficantes porque pues los privan uno de la libertad, los tratan como cualquier reo en una cárcel y están alejados del país. El cartel de Medellín pues trae muchas víctimas, entre esos jueces, fiscales, testigos, periodistas. Aparecen los jueces sin rostro ya por el temor a ser asesinados. Víctimas entre las cuales tenemos pues la más triste, que fue la del ministro Rodrigo Lara Bonilla, el procurador Carlos Mario Hoyos, el asesinato de Luis Carlos Galán, el director del Espectador Guillermo Cano, también recordando la tragedia del vuelo de Avianca, que fue un atentado para el expresidente Gaviria, quien fue sucesor prácticamente de las ideologías de Galán. A Galán pues lo asesinaron porque él estaba en contra del narcotráfico, él no distinguía entre liberales y conservadores, sino directamente le declaró la guerra a los narcotraficantes. Entonces por eso fue mandado a asesinar. La historia trata de que el cartel de Cali y el cartel de Medellín hicieron, como que se aliaron en ese momento para hacer la muerte de Galán, pero el cartel de Cali desmiente, este señor Gilberto Rodríguez Orejuela, del cual vamos a hablar más adelante, él desmiente esta versión diciendo que claramente quien mandó a matar a Galán fue Pablo Escobar Gaviria. Entonces, tras la muerte de Galán, lo que hacen es darle la sucesión al presidente Gaviria, y en uno de los, pues él iba a hacer un vuelo de Bogotá a Cali, sí, Bogotá a Cali, y pues el avión es explotado en el aire y cae sobre Soacha, creo que fue esta parte. Los inicios, después de la bonanza marimbera, que fue en el año 1976 y 1985, cuando grupos de traficantes traían la base de coca a Medellín para procesarlas. Ahí es donde aparecían las cocinas o los cristalizaderos, formando asociaciones y grupos para crecer económica y militarmente. ¿Dónde se cultivaba la coca en ese momento? Se cultivaba en el Caquetá y el Meta y en los llanos de Yari. Ahí aparece una zona llamada Tranquilandia. Tranquilandia fue digamos que una zona amplia de laboratorios que descubrió el ministro Lara Bonilla en compañía del coronel Jaime Rodríguez, y fue desmantelada en el año 1984. Pues digamos que por desmantelar esto, Pablo Escobar Gaviria manda los quesitos, que son unos sicarios, los cuales asesinan al ministro Lara Bonilla. Y ahí pues ya es cuando el presidente Belisario Betancur pues ya coloca lo del tema de la extradición. ¿Qué pasa cuando sucede el tema de la extradición? Pues nace del cartel de Medellín, salen los extraditables. ¿Quiénes son los extraditables? Pues los que van a ser enviados o la lista negra del gobierno para ser enviados a las cárceles de los Estados Unidos. Los extraditables pues son personas que manejaban una ideología en la cual decían que si usted no apoyaba a irse en contra de la extradición, se declaraban objetivo militar. Y nace esa frase de que plata o plomo. Eso es lo que se vivía, digamos, que en esa época. Bueno, para ser un poco más breve, digamos que cómo arrancan con la guerra del cartel de Cali, pues ya lo hablaré cuando ya estemos hablando sobre el cartel de Cali. Los miembros
del cartel de Medellín fueron Carlos Leder, bueno, Roberto Escobar, que hablé, los hermanos Ochoa también, que fueron otros personajes que estuvieron dentro del cartel siendo socios también de Pablo Escobar, en los que están Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez. Esos señores tienen una gran importancia, ya que por estos señores se debe la creación de los grupos paramilitares. En este momento se creó el MAS, quien fue creado para combatir al M-19, a las guerrillas, que eran la parte de la izquierda. Hablemos del cartel de Cali. La siguiente, compañero. Compañero, la pase. Hay algo que existe en los colombianos. No perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor. Jaime Garzón. Siempre esperamos a volverlo a hacer 2 veces. Bueno, el cartel de Cali. El cartel de Cali tuvo sus inicios con el capo Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto con José Santa Cruz, la cual crean una banda delictiva llamada Los Chemas. Los Chemas son un grupo que se dedica primero a la piratería terrestre, a la extorsión, al secuestro, y cuando ven, digamos, en el narcotráfico un negocio rentable, lo que hacen es crear el cartel de Medellín. Se vuelven socios de Helmer Herrera, conocido como Pacho Herrera, quien era un blanqueador de dinero. Todo el dinero que se hacía en Estados Unidos no lo podían traer acá a Colombia. Entonces aparece este señor Pacho Herrera, quien es un cerebro y se inventa 1000 formas para traer el dinero. Se lo inventa en maquinaria, en bolsos, en puertas, en todo lo que ustedes se imaginen. Decían en una película, todo lo que usted se imagine como puede traficar, eso ya lo han hecho, ya se ha hecho. Todas las maneras de pasar dinero y pasar droga ya se ha hecho. Entonces, este cartel pues está organizado con cabeza Gilberto y Miguel Rodríguez, está con José Santa Cruz, quien es el que movía las rutas de transporte, y mientras los Rodríguez se ocupaban de las finanzas. Cuando comienza, ahora sí vamos a hablar de la guerra contra el cartel de Medellín, porque pues el cartel de Cali siempre estaba en conflicto con el cartel de Medellín, y es ahí cuando nosotros empezamos a conocer los atentados, las bombas, los carrobombas y la guerra entre cárteles. Un 13 de enero de 1988, 3 personas llegan al edificio de Mónaco en Medellín, en donde se aloja la esposa y los 2 hijos de Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué hacen? Estallan un carro bomba y le producen muchos daños, producen víctimas también, y a la esposa de Pablo Escobar termina con un problema auditivo. Entonces, el cartel de Cali pues contrata a unos militares para perseguir a Pablo Escobar. Y Pablo Escobar se da cuenta de que lo están siguiendo y le están haciendo inteligencia, entonces secuestra a estos militares. ¿Y qué les dice? Cuando el cartel de Cali pues ya se había hundido, porque el cartel de Cali en ese momento perdió contra el cartel de Medellín, lo que hace es hacer una especie de tregua para que le devuelvan a los militares. Pablo Escobar le pone 2 condiciones. La primera es que le den 5 millones de dólares, 5 millones de dólares, para que, sí, esa es la primera condición, y la segunda es que le entreguen a Pacho Herrera, que le entreguen, que el cartel de Cali le entregue a Pacho Herrera. Entonces, el cartel de Cali pues se niega a entregar a Pacho Herrera, y ahí empiezan, digamos, que las disputas entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Hay otra versión, claramente, de los hechos, y que es por un lío de faldas entre un sicario o un trabajador de Pablo Escobar y un trabajador de este señor Pacho Herrera.
Y lo que hace es que hubo una persona que tuvo un problema con Gilberto Rodríguez Orejuela, y Pablo Escobar lo asesinó. Entonces ellos querían cobrar, digamos que ese favor, diciéndole que mataran a Pacho Herrera. Entonces, por eso, perdón, esto es un enredo que mejor no lo seguimos adelante. La siguiente, por favor, compañero, sí. Aquí lo que hice fue, digamos, sacar lo más relevante del cartel de Cali, que el objetivo es el narcotráfico y la oposición contra la extradición. Aparecen los capos, que Gilberto, Miguel, José Santa Cruz, Elmer Herrera, Víctor Patiño Fomeque, Panor Arizabaleta y Henry Loaiza. Los principales atentados, pues los perpetúa Pablo Escobar. Se dieron contra Pablo Escobar, y en el estado actual está desarticulado. La siguiente, compañero. Algunos términos para tener en cuenta. ¿Quiénes fueron los extraditables? Los extraditables fueron el listado que sacó el gobierno, pues, para las personas que iban a ser enviadas a las cárceles de los Estados Unidos. Los chemas fueron, fue el primer grupo que entre Gilberto, Miguel y José Santa Cruz, los cuales primero perpetuaban secuestros y la piratería. ¿Qué fue el bloque de búsqueda? El bloque de búsqueda fue prácticamente un grupo que se creó para atrapar a Pablo Escobar Gaviria. En él participaron los Pepes. ¿Quiénes fueron los Pepes? Los Pepes se los denominaron los perseguidos por Pablo Escobar Gaviria, que eran paramilitares y otros eran ex integrantes del cartel de Medellín. Carlos Leder, pues el personaje excéntrico, más el grupo más fue el muerte a los secuestradores, se abrevia como muerte a los secuestradores, y fue creado tras el secuestro de la hermana de los Rodríguez Orejuela, Marta, en la cual estos señores hicieron una reunión con 223 personajes, en los cuales participaron petroleros, hacendados, y jefes paramilitares y jefes del narcotráfico como Pablo Escobar, Gacha, Gustavo Gaviria y Carlos Leder. Y ellos, para crear el grupo más, dieron 10 hombres, 10 de los mejores hombres que tenían, y aportaron con 2 millones de pesos para financiar este grupo. Hay una frase que dice: prefiero estar en una tumba en Colombia que en una celda de la cárcel en Estados Unidos. Esta frase la dijo Pablo Escobar. ¿Hay un compañero que quiera hablar? Diego. Sí, John. No eran los hermanos Orejuela, sino eran los hermanos Ochoa Vázquez. Los Ochoa. Sí, señor. Qué pena. Los hermanos Ochoa. Sí, señor. Los mágicos pues se les llaman a estas personas que aparecen teniendo nada y después teniéndolo todo, en este caso los capos. Y Tranquilandia es la zona que se descubre, el ministro de Justicia, Lara Bonilla, en compañía del coronel Jaime Rodríguez, ¿dónde es? En los llanos del Yarí. Sí, compañero. En Colombia la pregunta es: ¿quién nos va a matar? ¿Los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos? Jaime Garzón. Sigue, compañero. Este es un listado digamos que de las personas que fueron víctimas, una de las tantas personas de las cuales fueron víctimas. Como al grupo más se le atribuyen pues 94.000 muertes, prácticamente 60.000 más que la guerrilla. Los grupos paramilitares son los que más han masacrado gente. Rodrigo Lara, el ministro, Carlos Mauro Hoyos, quien fue un procurador general de la Nación, Federico Arellano, que fue una de las 107 víctimas del vuelo de Avianca, Luis Carlos Galán, el candidato a presidencial en el año 1989, Guillermo Izaza, que fue el director del Espectador, Antonio Betancourt, un gobernador de Antioquia,
Y también pues, un homenaje a usted, a mí, a Colombia y a parte del mundo, pues que todos hemos sido parte del conflicto del narcotráfico. Siga. Listo, bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es la nueva ola de terror, por así decirlo de alguna forma, donde pues vamos a abordar lo que es la actualidad del narcotráfico de forma, pues digamos, breve, porque es muy extenso y, digamos, hoy en día es difícil hacer una distinción clara entre lo que es guerrilla y narcotráfico, paramilitares y narcotráfico, y la misma política y el narcotráfico. Me pareció interesante poner como este tipo de imágenes, donde vemos pues políticos implicados en narcotráfico, familias, pues grandes narcotraficantes de hoy en día, como el señor Niño Hernández. Tenemos aquí el embajador de Colombia en Uruguay, creo que era, que le encontraron en la finca unos laboratorios, el hermano y el esposo de Marta Lucía Ramírez. Álvaro Uribe Vélez y su familia, donde proceden todos sus orígenes. De hecho, aquí en esta imagen de abajo vemos al padre de Álvaro Uribe Vélez, junto a, ya les digo el nombre, junto a Fabio Ochoa. Y bueno, aquí vale resaltar algunas cosas importantes. Entonces, bueno, aquí sirve resaltar algunas cosas. Entonces, vamos a tomar por línea inicial como el surgimiento de lo que es la familia Uribe Vélez. Es una persona pues tradicional, católica, muy conservadora de las costumbres pues campesinas. Ellos son de Antioquia. Y pues de este matrimonio surgen 5 hijos: Jaime Alberto, María Teresa, Santiago, María Isabel y Álvaro. Principalmente la madre de esta familia incursiona pues en el campo de la política con un activismo en la política liberal en el municipio de Salgar. Y pues bueno, ella estuvo involucrada en los movimientos como feministas de la época. En 1957 estuvo involucrada pues en los plebiscitos para aprobar los derechos de la mujer en Colombia, y ella termina siendo elegida como concejal para Salgar. Entonces aquí viene un poco de las raíces políticas de esta señora. De donde ellos eran, pues había como un dicho que decía: nadie tiene lo que Alberto debe. Era como un dicho popular en Salgar, ya que pues esta familia residir de alguna forma en un sector de clase media en el barrio Los Laureles de Medellín. Esta familia termina erigiéndose como una de las más ricas y poderosas de Antioquia, y fue en un parpadeo. Entonces la gente comentaba que estas personas tenían 5 haciendas y al día siguiente aparecían con 10 y a los otros 2 días aparecían con otras 10 y así sucesivamente. Entonces esta familia empieza a tener un crecimiento pues exponencial en cuanto a recursos se refiere y en influencia en Antioquia. Y hoy se sabe que pues este motor que impulsó la economía de esta familia termina viéndose motivado por el narcotráfico, por el negocio de la cocaína. Entonces termina viendo como tierras en nombre de esta familia, de este señor, de Alberto. Pero pues que él sirvió realmente como terrateniente para algunos grandes narcotraficantes. Y pues se sabía, era bien sabido, y hoy se puede afirmar con mucha vehemencia que pues él sostenía una estrecha amistad con lo que era Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, el clan Ochoa, Pablo Correa Arroyave, todos pues narcotraficantes. Y pues estas personas se veían abiertamente en público en las tardes de toreo y pues en los eventos comunes de
la población. Hay muchas teorías sobre la muerte del padre de Álvaro Uribe Vélez. El mismo Álvaro Uribe ha dicho que fue culpa de la guerrilla por combatirlos de alguna forma. Pero una de las más aceptadas hoy en día, por lo mismo es incierta la información, es que esta persona, Alberto, se las quiso pues tirar de vivo y robarle unos dineros y unas mercancías a Gacha, creo que fue. Y Gacha, entre pues estos grandes narcotraficantes, pues era una imagen de cierto respeto, no porque le tuvieran miedo, sino que él se había consolidado como una figura muy fría, ¿sí? Como muy sanguinaria. Entonces esta persona, pues Alberto, le roba una mercancía, unas cosas, y este señor pues lo manda a asesinar en la finca. En ese atentado termina muerto pues el papá de Álvaro Uribe Vélez y uno de los hermanos, creo que fue. Pero bueno, ahí empiezan bueno, algunos compañeros quieren aportar, entonces empecemos por Emerson. Hola compañero, gracias. Pues otra también que se dice del padre de Uribe, de Alberto, que la guerrilla sí atentó contra él, pero se lanzó de vivo a engañar a los campesinos, porque lo tildaban de terrateniente. Era, sí, correcto. O sea, desmovilizaba, sí, echaba hacia los campesinos, le ofrecía un precio a sus tierras y él decía, si no me la vende a este precio o esto, tocaría usar la fuerza. Y pues algunos recurrían a aceptar el precio más bajo y perder sus tierritas, y pues por eso también decían que las mismas guerrillas atentaron con la vida de él. Sí, es correcto. De hecho, mucha de esta política impulsada por el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez, pues se opone a todo este proceso de restitución de tierras. Entonces, pues lo que les decía, hay muchas teorías que giran en torno a la muerte del papá de Álvaro Uribe Vélez. Diego y después Edgar. No, qué pena, es que se me ha quedado levantada la mano. Listo. Edgar. Bueno. Edgar, ¿vas a participar? Buenas noches. No, yo quería, pues no sé si habrán terminado ya, pero pues hay otro grupo que se creó no sé si fue Pablo Escobar o estos grupos de narcotraficantes del cartel de Medellín que crearon el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. Eso lo habló John ahorita hace un momento, sobre el grupo MAS. Sí. Que de pronto pues no sé si lo habrán hablado ya o si de pronto va más adelante. John ya habló sobre la conformación del MAS y sus operaciones. Listo. Lo otro era que es que he tenido problemas de internet, entonces pues quería de pronto retomar eso. Y lo otro es que la guerrilla también ha hecho una parte activa, inicialmente como no sé en qué momento intervino cuando se crearon las autodefensas, porque la guerrilla trataba de coger parte de la droga o algo así. Sí, lo que pasa es que muchos de estos grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, han financiado su modelo de guerra a partir del narcotráfico, la retención de tierras, los secuestros. También depende del contexto, ¿no? Hay entornos, hay sitios de Colombia, por su facilidad de transporte, en donde es más lucrativo beneficiarse a través de las drogas, pero en otras zonas donde va a ser más lucrativo para beneficiar el modelo de guerra, lo que serán los secuestros, el secuestro de predios, la toma de tierras, etc. Entonces sí, pues tanto guerrillas como paramilitares han impulsado su modelo de guerra desde diversos modelos económicos, por así decirlo, modelos de negocio. Pena decirlo, pero
creo que también hubo un evento donde fue involucrado un avión que llevaba cocaína líquida, creo que era del ejército o algo así, no sé, o del presidencial, no sé de cuáles eran. Entonces también ha tocado las esferas militares la parte del narcotráfico. Sí, de Entonces, hecho, básicamente el pulpo del narcotráfico ha cogido a todos los sectores. sí, de hecho, pues cuando empecé pues, a tocar esta parte de lo que es el nuevo terror, hablé pues que vemos que es difícil hacer una distinción entre guerrillas y narcotráfico, entre paramilitares y narcotráfico, y entre el mismo Estado y el narcotráfico. Ahí, el narcotráfico se ha extendido en Colombia, entonces no sería errado completamente referirnos de alguna forma a un narcoestado, un Estado que ha impulsado su economía a partir del narcotráfico, porque el narcotráfico está muy extendido y es muy difícil combatirlo, sobre todo cuando pues el mismo Estado, el mismo gobierno, la misma política está tan inmersa en este modelo de lucro. Bueno, aquí ya como para ir redondeando un poco, entonces mostraré algunos de los grupos armados, cárteles actualmente hoy, pues digamos, vigentes. Entonces tenemos lo que son los rastrojos, entonces este grupo surge cuando se disuelven las AUC, pues aquí se conforman algunas disidencias y siguen pues trabajando bajo el modelo del narcotráfico y pues bueno, ellos operan principalmente entre pues las fronteras entre Colombia y Venezuela, en el departamento del norte de Santander y entre el estado Táchira. Entonces pues estos grupos también se han visto pues extendidos y operan pues ya en otros países con cierta protección de alguna forma. El clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, surge como un grupo pues paramilitar, pero como venía diciéndoles, pues todos estos grupos terminan impulsando también su economía de la guerra a partir pues del narcotráfico y pues esto hace que se fortalezca más este modelo de economía en Colombia y pues digamos que el narcotráfico en Colombia es bastante fuerte y está de alguna forma protegido. Ya lo vimos durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010, creo que fue. Que pues se impulsa todo este movimiento de las convivir y pues que el pueblo se arme para combatir a la guerrilla y pues empiezan a fortalecer e incentivar y pues aparecen los falsos positivos y bueno, un poco de cosas bastante crudas de la realidad colombiana que se han visto inmersas pues en el conflicto y pues de este conflicto no se escapa el narcotráfico. Tenemos las Águilas Negras, otro grupo también paramilitar que impulsa su economía a través del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, los asesinatos. Tenemos el clan Génico Char. Es una familia pues que tiene por base, por origen la Guajira. Vemos que aquí pues la periodista Vicky Ávila está de hecho casada con uno de los hijos del que de alguna forma inició este clan, que fue un político influyente, no me acuerdo el cargo que tenía, que pues fue finalmente encarcelado por corrupción y narcotráfico y pues otro pocotón de cargos. Entonces vemos también como pues los medios de comunicación también se ven envueltos en toda esta red de tráfico y se crea algo que mencioné en la clase de ayer, una palabra importante que es el clientelismo. Entonces cuando pues las personas influyentes, la política, el Estado, los medios de comunicación se ponen al servicio de pues estas redes de tráfico y estas familias, estos grandes clanes, a cambio de obtener pues un beneficio lucrativo, obviamente, dineros. Tenemos pues el ELN, una guerrilla
el Ejército de Liberación Nacional, ideales de ultraizquierda que se fundamentan pues en un modelo de pensamiento marxista-leninista, y pues como a favor de la Revolución Cubana, son así súper de izquierda, ya una izquierda pues muy radical, y pues igual moldean su modelo de guerra a través del terrorismo, el narcotráfico y todas estas. Y pues con eso terminaremos concluyendo. Hablar de este tema es complicado, es muy diverso, es muy extenso. Me gustaría pues también, digamos, recibir aportes de los compañeros que tengan opiniones, perspectivas, que conozcan de otros temas. Porque, bueno, la historia del narcotráfico está tan desarrollada y tan involucrada con lo que es el Estado colombiano y las cosas que han pasado en Colombia en los últimos tiempos, que es muy difícil encontrar como un modelo lineal de trabajarlo, porque esto tiene muchas ramas, tiene muchas raíces, tiene muchos puntos de donde agarrarse, y pues lo que yo les muestro es... Sí, profe. 7 minutos para que me dejes los últimos 10, además porque listo. Me duele la lengua. Listo, profe. Entonces, Juan. Hola, compañero, buenas noches. No, lo que quería aportar sobre el narcotráfico y su economía. Hace un rato escuché unas clases de economía y decían que parte de que Colombia pues no haya caído tanto en la crisis económica que se vio por el COVID-19 fue gracias al narcotráfico, ya que pues es dinero que se necesita lavar, entonces entra a la economía local y empieza a rodar. Entonces eso hace que pues que se compren productos, se vendan cosas, se adquieran servicios, entre otras cosas. Entonces por eso creo que pues en Colombia va a ser muy difícil quitarnos ese estigma del narcotráfico, ya que pues también, como le decían los compañeros en las anteriores clases, parte del sector donde vamos a laborar nosotros, que la construcción, se ve muy beneficiado por esta economía del narcotráfico, y pues va a ser difícil, pero obviamente si le llegamos a apostar a unas estrategias donde no se sacrifiquen vidas humanas ni nada de eso, como le decían anteriormente cuando lo escuché en una campaña, que pues que el narcotráfico hay que combatirlo es en la demanda, no en los productores. Y si llega a funcionar unas estrategias, yo creo que cambiaría mucho, y si se regulara el mercado, se llegara a una aprobación de su legalidad en Colombia, yo creo que mucha violencia bajaría, porque ya se regirían, digamos, estos narcotraficantes pues serían empresarios y crearían su cámara de comercio, todas esas gestiones legales, y ya bajaría mucho la violencia, que es como lo más importante de todo esto. Gracias, compañero. No, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Edgar. La pregunta es, ¿estamos preparados como Suiza para que no se utilice eso para otros fines lucrativos, sino simplemente para curar o para llevar a los que están consumiendo a un proceso, como usted lo decía en su video, de que iban reformando la persona hasta tal punto de que pensaba en mejorar y en superarse y no ver cómo conseguía la droga? Pero entonces ya eso es como idiosincrasia, ¿no? Sí, pues digamos, vale, no, sí, digamos que, bueno, en esos términos, el Estado colombiano pues está muy involucrado en esto, y lo veíamos ayer en la exposición de los compañeros respecto a la corrupción. Es difícil conseguir este modelo de recuperación de las personas y de lograr este tipo de sistemas, porque pues la misma corrupción, veíamos en cosas tales, corrupción como con la sangre, los chicos con síndrome de Down y todo eso, ahí se crean carteles alrededor de eso para robarse los recursos. Entonces, yo creería que pues no, la política actual no permitiría que Colombia esté preparada para dar ese paso. Diego y... bueno, los dos son Diegos. Sí. No, Diego Peña y después Diego Moreno. Vale.
de acuerdo a lo que estaba diciendo Edgar, creo que ese modelo económico, ese modelo que manejó Suiza en su momento, si no estoy mal, en la Bogotá humana que hizo Petro, él propuso unas cosas, si no estoy mal, se llamaban los camat, que eran situados al lado de las ollas más importantes de Bogotá, donde recuperaban pues habitantes de la calle y le hacían todo ese proceso y de lado. Pero creo que cuando llegó ya Peñalosa, tumbaron ese modelo, ¿no? Sí, correcto. Sí. Porque aquí gobiernan las personas, no los programas. Listo. Diego Moreno. Sí, pues me causa esa curiosidad o esa inquietud de cómo la política está tan involucrada en el tema del narcotráfico, que en su momento, por ejemplo, digamos, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, dentro de su mandato, ellos, pues Colombia estuvo pues como ejemplo, estuvo como reconocida por la lucha contra el narcotráfico. En ese momento, pues se contaban como con unas 60.000 hectáreas de cultivos. Pero cuando llega Santos y toma posesión y al finalizar pues su mandato, se ve que el crecimiento de cultivos ha sido como de 200.000 hectáreas. Entonces, pues es defraudante ver cómo nuestra democracia se ve tan atropellada por una fachada política, ¿no? Sí, bueno, aquí digamos que mientras lo que sucede en Colombia también está muy afectado y muy relacionado a la pobreza extrema. Mientras no se garanticen políticas públicas que le den condiciones óptimas de vida y oportunidades, no es que la gente reciba las cosas regaladas, sino que se brinden oportunidades, educación y un bienestar social para la comunidad, pues por quizá incorrecto que parezca, muchas veces la desesperación no le deja otra alternativa a la gente más que prestarse para sembrar ese tipo de cosas que les van a generar algún lucro y van a pues terminar impidiendo que se mueran de hambre. Entonces, el primer paso es generar oportunidades, generar educación óptima y de calidad pues para todas las personas. Un minuto, Sergio, para que con listo, John... Jorge y ya. No, ¿cuál Jorge? Mire, ya se le acabó el tiempo. Ah, diablos. Bueno, no, Jorgito, qué pena contigo, pero ya remate porque se acabó la clase. No, profe, ya con esto... Ah, bueno, sí, Jorge habla. Bueno, lo único que quería aportar es la desertificación de Colombia cuando Pastrana se vio que los dineros del narcotráfico que entraban a las campañas de Samper. Entonces, de eso se dio la desertificación. Y ahorita también no iban a seguir dando, Estados Unidos iba a recortar sustancialmente las ayudas para Colombia. Sí, correcto. Por lo que pasó este año, estoy hablando de hace 3 meses. Por el manejo que le estaba dando este señor al país. Bueno, ya, Sergio y John, rematen. 30 segundos. No, profe, pues con esto considero yo que ya podemos concluir la exposición. Es pues un vistazo breve a lo que es el marco del narcotráfico en Colombia. La historia es demasiado extensa, es demasiado turbia. O sea, realmente el narcotráfico ha traído muchas desgracias, masacres, muertes, violencia, injusticia, pobreza incluso, corrupción. Abordar estos temas es difícil. Es difícil tratar toda esa información, ver todo lo que ha ocurrido, pues es frustrante, es indignante ver cómo se dan las cosas. Y también es difícil dar con esa información. Hay mucho sesgo, hay mucha censura en algunos casos, es difícil encontrar documentación, es difícil encontrar información creíble. Entonces hay que indagar mucho, hay que... pues seleccionar varias fuentes, escoger quizá lo que se ajuste mejor. Y lo que les decía, es difícil tratarlo de una forma lineal porque esto tiene muchas raíces, muchas ramas.
está muy extendido. Pero sería eso, profe. Con eso concluiríamos. Listo. John, ¿algo que decir? Profe, pues nada, como tal, saber que pues Colombia tuvo sus tres momentos con la marihuana, con la cocaína y con la heroína, que hubieron dos cárteles pues importantes, en ellos John, perdóneme. Los voy a mandar una carta a Hubo. todos, que solo diga hubo. Ya lo escribí. Bueno, sí, que hubo dos cárteles importantes, el cártel de Medellín y el cártel de Cali, que sus figuras más representativas fue Pablo Escobar por el cártel de Medellín y pues que aparte de todo, pues nada, que el narcotráfico, uno, no se ha acabado, dos, que pues aún tiene su auge, que por más que digamos que se baje el tema del consumo, el problema no es, como dice, el problema no es de aquí, a veces de pronto, el problema viene de allá, que el narcotráfico está custodiado también por la política y también por las fuerzas militares, y que nada, pues que Colombia algún día pueda salir de esto. Esa es la reflexión, ojalá. Ojalá algún día. Gracias, John. Y gracias, Sergio. Me acaban de comprobar que yo tengo una fuerza de voluntad muy, muy, muy bien construida. Es decir, no he hablado durante 1 hora 30 y pico de minutos, teniendo cualquier cantidad de cosas para decir, pero casi me quito un bracket aquí mordiéndome. Pero muy bien, muy bien, muy buenos datos. Muy buenos datos, y se nota que me gustó la génesis que hicieron, ¿no? O sea, desde la historia, de dónde viene, muy bien abordado, ¿sí? Faltó en la segunda parte de pronto un video cortico que hubiera suavizado un poco el monólogo de John, pero bueno, ya por lo menos terminamos en la última clase con algo emotivo, y eso me gusta. Algo se terminó. Bueno, ahora nos queda el examen, porque aquí me toca dar examen. Entonces, Edna tiene preparadas las 35 preguntas. A ver, venga, mira, si uno necesita preguntas fáciles, como por ejemplo, el concepto liberal nació durante la Asamblea Francesa el 20 de julio de 1810, el 4 de agosto de 1789, el 10 de mayo de 1957. Estoy mostrando las preguntas que hicieron mis compañeros. ¿Con cuántas balas mataron a Jorge Eliezer Gaitán? ¿En qué año se retiraron los duques de Sir Edward? Ellas están buenas, ¿sí o no? 1841. Buena. En los datos listos. Eran los buques, profe. Sí, los buques. Esta dislexia, Ay, Edna. Contrólate. Contrólate. Bueno, pero resulta que yo tengo 5 cositas para decirles finalmente. Bueno, en primer lugar, la verdad fue este ha sido un curso muy agradable. Ha sido, la pasé muy bien. Creo que me aportaron mucho pues a mí como persona. Agradezco a quienes se soltaron, a quienes participaron. Hay que cumplir un poco más los compromisos. Nunca había visto tantas cámaras prendidas como el último día. Entonces, no, pues qué curiosidad. Pero agradezco a quienes lo hicieron. Acuérdense, no hagan compromisos que no pueden cumplir. Si se comprometen a algo, háganlo o díganlo. ¿Listo?
Creo que mis principios fundamentales pedagógicos desde el comienzo, pues de alguna manera procuré cumplirlos. Yo creo 5 cosas básicas para decirles. Una, la responsabilidad de aprender. Para mí este es el 80% del estudiante y el 20% del profesor y la institución. Creo que esta pandemia organizó muchas cosas, entre otras, que no es el profesor sabio, sino es el que guía la construcción de su conocimiento, de su realidad. Y son ustedes los que deben estudiar, ¿sí? Y cada cual estudia al nivel que considera que quiere ser más adelante como profesional. Lo otro es que y precisamente por esto creo que a una persona no se le obliga a estudiar, ni se le obliga a hacer nada. Creo que a las personas se le convence de hacer las cosas, ¿no? Y esto estoy hablando de su pareja, de su amigo, de sus hijos, Julián, de sus papás, de sus hermanos. Ahí es que convencerlos, ¿no? Convencerlos. Yo tengo un amigo que tiene una niña de 5 años y le deja hacer lo que se le dé la gana, siempre y cuando tenga el argumento para hacerlo. Yo creo que les conté la historia de la pared, ¿sí o no? Del rayón de la pared, ¿sí? ¿Sí se lo conté o no lo conté? No, profe. Están estrenando apartamento por estos días, hace como 2 meses, 3 meses. Y un día entró y encontró a la niña con un marcador, había hecho un monacho en la pared del apartamento nuevo. Pero una cosa de esas que uno mira y ve a uno la pared y le provoca desmayarse. Y entonces él le dijo, ¿y por qué hiciste eso? O sea, ¿cómo se te ocurre rayar las paredes? O sea, me va a tocar castigarte o dime por qué lo hiciste. ¿Cuál es el argumento por el cual lo hiciste? Y la niña que está acostumbrada a esa dinámica le dijo, pues, papi, tú me dijiste a mí primero que este era mi espacio. Y en mi espacio lo que está dibujado ahí eres tú, porque yo quiero que tú seas parte de mi espacio. ¿Qué le tocó hacer? Sacar crayones, unos pinceles y venga, mamita, vamos a pintar esta vaina mejor porque hace falta un poco más de color. Y ponerse a pintar la pared con ella. Y ahí está el monacho pintado. Ese es un argumento de un niño de 5 años. Una niña. Pero porque se acostumbra a eso. Entonces a una persona no se le obliga, hay que convencerla de que el camino es otro. Y por esto a una persona, como dijimos en uno de nuestros adagios y en uno de nuestros cuentos, a una persona, inclusive a los que van a estar subordinados a su autoridad o los socios de ustedes, a las personas, por más que hayan puesto usted más que otros o tengan más autoridad o hayan sido designados, la recomendación es que a las personas no se les ordena las cosas, ¿sí? Como dijo un cuento del colombiano, a las personas se les reta a hacer las cosas, ¿sí? Y esto creo que da más resultado, ¿sí? Lo otro es que, lástima, no hubiéramos podido hacer un ejercicio, pero definitivamente, y lo digo por mi experiencia, por mis años, hay que dedicarle. O sea, no se esperen hasta cuando tengan mi tierna edad de 58 años para dedicarle más tiempo a ustedes mismos como seres, es decir, que crezcan más como seres, pensando que dedicándole más tiempo a ser profesionales los hace mejor. Tienen que ser cada día mejores personas y eso los llevará a ser mejores profesionales, no hay vuelta de hoja. Y lo otro que les quiero decir es que todo llega a su tiempo. Cuando se ha sembrado lo correcto, todo llega a su tiempo. Entonces, en lugar de mi examen, porque a mí me toca dejar constancia, o sea, yo no sé los otros docentes, pero creo que les han dicho que siempre uno tiene que dejar constancia, porque si es oral, tendría que tener 2 profesores aquí a mi lado haciéndole prueba de conocimientos.
Entonces yo les voy a pedir una cosa finalmente, un pequeño esfuerzo que hagan, que va a ser mi examen. Y es que me envíen un corto video de ustedes, de cada uno de ustedes hecho en su celular. Mauricio ya se está rascando la cabeza. Yo, ¿cómo así que un video? En el cual lo único que tienen que decir es que para la cátedra de Colombia de Arquitectura cuarto semestre, mi casa Génesis es, y dicen su nombre, dicen su valor ético, dicen su habilidad y dicen su cualidad. ¿Está apuntado? Y con amor ese video. La segunda, y con amor señora, ese video. Y con amor ese video. Sí, sí, no, pues. Y el segundo es el hecho histórico. La segunda, digamos, pregunta. La primera es mi casa Génesis, ¿no? Donde se presentan ustedes. Y la segunda es el hecho histórico que más le causó impresión. Es de todo lo que vimos, ¿cuál fue un hecho histórico de todas las exposiciones, de todo lo que yo les dije, de mis clases? ¿Cuál fue el hecho histórico que más le causó impresión? ¿Listo? Bien. Son 5. Es que pilas. El tercero, tienen que decirme, y si no lo tienen, invéntenlo. Y debe decir el desapego que me puede frenar mi felicidad es el mayor desapego. Por lo general tienen varios. Oiga, vi unos trabajos de los desapegos de ustedes muy buenos. La idea de las 10 casillas era por si tenían 10, pero hubo unos que parece que les hizo falta casillas. Además los vi muy coherentes con las 3, que hicieron un muy buen trabajo. El desapego que más me puede frenar mi felicidad es, y lo solucionaré. Listo. Y el cuarto, para que cada uno valga 2.5, no, cada uno valga 2. ¿Qué? 1, 2, no, porque 2 por 4, 8. 1. Entonces, 1. 2.5 o 1. 1 punto algo. Dice, el cuarto es, mi comentario constructivo, no me vayan a destruir. Edna, cierra el micrófono. Mi comentario constructivo sobre esta clase para mejorar su objetivo es, y ahí se pueden desahogar. Una cosa, niños, creo que Edna les envió un mensaje para que por favor hagan la evaluación, ¿sí? Bueno, y espero que hayan cumplido con su responsabilidad de el parcelador. ¿Listo? Me hacen un videíto y me lo envían. Eso no gastan más de 1 minuto y medio. Y ese es mi evaluación frente a la mayoría del grupo, que fue muy participativo, que se adaptó a una cátedra que muchos no les gusta o no les parecía importante, y que creo que de alguna manera les puede servir para su vida. De verdad espero que nos veamos, si llegamos a la presencialidad. Espero que, dijo un amigo, que me boten un tinto, así sea por... A que gaste una.
Dijo, así sea frío, pero Alejandro, estamos hablando de drogadicción, de vicios, eso no se dice. Una Además, empanada, profe. no, además yo con una nomás no hablo, una. Hay que ser amplio en la vida, ¿sí? Profe, ¿por dónde le enviamos el video? ¿Por dónde? Edna, ¿por dónde? Usted Ya. decide. Pues me parece a mí que es más fácil que lo hagan, no se demoren mucho porque no les va a cargar y me envíen por WhatsApp y yo se lo reenvío al profe. Me parece que es más rápido ¿Y hasta que cuándo? enviarlo por ¿Hasta correo. cuándo, Dieguito? No, Hasta por las correo 6 de es la un mañana mensaje. tiene plazo porque yo viajo mañana, ¿qué? O sea, viajo pasado mañana. O sea, mañana tengo que dejar notas, tengo que dejar todo. Entonces, si tienen tinto con Coca-Cola, les puede servir. O sea, mañana hasta mañana a las 6 de la tarde. Pero es que AM. a las 6 a.m., hermano. Yo ya tengo que pasar notas. Mañana las notas a mediodía tienen que estar. Pero hagan el último. O si quiere, o les mando el cuestionario que tiene Edna. No, profe, no. Pues vamos a la nota que usted nos ofreció al principio, que nos ofreció una nota de 4 o 5 y listo. Sí, pero es que esa nota se sostiene porque soy un hombre de palabra, pero a muchos les rebaja porque no prendieron porque no cumplieron con los compromisos. Cada uno ya sabe. Profe, ¿usted no tiene las notas ahí para que de pronto no las diga? No, yo se las envío mañana porque yo se las envío mañana. ¿Quién me queda? No, por ahí unos 2 o 3 me quedan debiendo alguito. Así que no se pudo, pero acuérdense quiénes me enviaron la línea socioantropológica, la casa, el cuadro de desapego. Eso les sube o les baja un poquito la nota, pero eso es lo que menos les debe preocupar en esta clase. En esta clase, lo que de verdad valoro es que hayan aprendido algo. Si realmente aprendieron algo, lo que menos les debe importar es la nota. Y yo no soy de los que doy sorpresas desagradables. Entonces, por eso no se preocupen. Les agradezco muchísimo. Laura quería decir algo. Sí, profe, no seas malo, ¿será que me puedes repetir la primera parte? Que me quede en mi casa Génesis. Ya te la voy a escribir por WhatsApp, pero si quieres Vale, muchas Mi gracias. casa, por favor. Mi casa Génesis es, y dicen su nombre, valor ético, habilidad y cualidad. La segunda, el hecho histórico que más me causó impresión es. La tercera, el desapego que más me puede frenar mi felicidad es, y lo solucionaré tal. Y el cuarto, mi comentario constructivo sobre esta clase para mejorar su objetivo es, y ahí me pueden, como no me van a volver a ver en un poco de tiempo, entonces ahí se pueden desahogar. Profe, Chicos, señora. una pregunta, ¿es el desapego que más me puede frenar mi felicidad o el apego que más me puede frenar mi felicidad? Bueno, es que yo lo tomo yo siempre hablo de desapego porque la idea es soltar, ¿sí? Es algo que uno suelta, pero lo pueden tomar como el apego que van a desechar también, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que entiendan la idea. Vale. Niños, fue un verdadero placer. De verdad que me agradó, son un grupo chévere. ¿Sí? Acuérdense, no tomen nada personal en su vida, diviértanse, queda muy poco tiempo, ¿sí? Aprovechen el tiempo, aprovechen su familia que están a su lado, hagan lo que tengan que hacer, no planeen tanto y hagan más. Y si tienen algún proyecto, cualquier cosa, pues, y si yo les puedo ayudar de alguna manera, aquí estaré. Un amigo más, espero que tengan para cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y espero que nos volvamos a ver en algún momento. ¿Listo? Estuvo en un video. Profe. Señor, ¿qué dijo? Profe, Carlos, muchas gracias. Carlos, espere, Carlos está allá encalambrado. Sí, profe, gracias, pues. En las primeras clases se habló algo de lo del COVID, un remedio que se le dio a su amigo. Sí. No lo puede compartir ahí para... Oiga,
Bueno y efectivo. No lo sabe. Salvó a mi amigo. Para Clay. No, salvó a mi amigo, en serio, lo salvó salvado. ¿Sí? Pero ya, es que lo tengo. Pero se lo muestro. ¿Y lo puede enviar al grupo, profe, o de alguna manera para tenerlo todos? Tanto. ¿Cuántos aceptaron la nota que iba a dar para no seguir en su clase? No, lo debo tener lo debo tener en el otro maletín, pero solo, mire, a través de Edna, yo con mucho gusto les paso el dato, ¿listo? Les digo el nombre y ustedes buscan por internet y ahí están los sitios donde se pueden conseguir. Es un frasquito que vale 50.000 pesos. Yo me lo tomo sagrado, 3 por la mañana, 3 por la tarde. Vale, profe, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Profe, la pregunta que le estaba haciendo, ¿cuántos aceptaron la nota que iba a dar sin asistir a clase? ¿Cuántos qué? Aceptaron la nota que iba a dar con franqueza para no asistir a clase. ¿Ninguno? Ah, bueno, entonces ese es uno de sus trucos. Muy bueno, lo puso en un reto. Ninguno, sí. Casi nunca. Una sola vez he tenido un muchacho que me llamó y me dijo y negociamos la nota. Porque pues cada cual le gusta. Acuérdese lo que dijo Steve Jobs, ¿no? Oiga, escojan un video de ese tipo, escojan un libro de esos que se debe uno leer 3, 4, 5, 6 veces. Fomenten la lectura con sus chicos, con sus amigos. Ustedes fomenten la lectura. Todos los días hay que mejorar eso. Y los que leen harto, pues sigan leyendo harto. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Muy amable. Muy interesante. Chicos, nos vemos. Que Dios los bendiga. 10 y 14. Muchas gracias. Igual, nos profe. vemos en el Gracias. Chao, nos vemos. Que estén muy bien. Bueno, gracias por todo. Vamos. Chao, profe. Me verán por ahí en mis estados cuando esté andando en moto. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Lady. Chao, Yanis. Chao, profe. Gracias. Chao, Carolina, Andrés. Chao, profe, gracias. Diego, Edna. Ah, no, Edna todavía no. Gracias. John, nos vemos. Nos pillamos, profe. Chao, gracias. Chao, Emerson. Diego, nos vemos. Angélica. Chao, profe. Gracias por todo. Laura, Canzona, chao. Gracias, Diego, profe. Ay, profe, ya que me mencionó Canzona, ¿qué moto tiene? No, es que era, era otro apellido, pero no. ¿Qué moto es la que tiene el profe? Señora. ¿Qué moto es la que tiene el profe? Una KLR 650. Una Kawasaki. Yo tenía la misma. Para ese pedacito de hombre, esa vaina tan grande. Edison tiene, gracias, mi amor. ¿Qué tal estás? Pues pucha, es un piropazo. Sí. Perdón. No, la verdad es que no lo escuché, solo escuché pedacito de hombre, no sé qué más. Lady sí la escogió, pero completicas porque fue la primera que se rió y por eso fue que le puse atención. No es mi hija, profe. ¿Ah? Sí. Ah, ya. Y era Edna quien fuera moto. Bueno, Diego, nos vemos. Angélica, chao. Chao. Chao, profe. Chao, Es que muchos se despiden, pocas ganas tienen de irse. Sí. Oiga, búsquense quien los quiera. Porque es muy difícil. Muchas gracias. Estamos solitarios. Chao, Diego. Están durmiendo, profe. ¿Qué hacemos? Cuídense. Gracias, hermano. Lo haré. Ustedes también. Cuídense mucho. Profe, gracias. Chao, Diego. Nos hablamos. Chao. Que estén bien. Chao, Carlos. Oiga, hasta la última clase prendieron la cámara y la dejaron ahí. Chao. Me quedo positivo 2. Hola, Edna. Hola, profe. Bájale un poquito, hijo.
¿Cómo estás, profe? Bien, decidí hacer el video al final. Sí, muchos estaban estresadísimos. ¿Sí? Claro, y con esas preguntas. Pero pone cuidado que estaban preguntando por el grupo, esta pregunta está mala respuesta. Y otro por ahí contestaba algo peor. Y supe que se estaban ayudando entre grupos que ya tienen establecidos cómo resolver las preguntas. O sea, se interesaron, pues porque Bueno, por lo menos que sí. necesitan. A mí me da risa. Pero en eso aprendieron algo. Sí, sí. En eso se aprendió algo. Yo sabía que... Por lo menos trabajo equipo. Yo sabía que los iba a sorprender con esas.